Continuando con nuestro evento, viene a continuación la intervención del doctor Juan David Mora Peña, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en estudios políticos de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto. Su vida laboral se ha enfocado a la investigación académica en diversas áreas como protección de derechos humanos en la Fundación para la Libertad de Prensa y el estudio de la memoria histórica militar y la seguridad en el Centro de Memoria Histórica Militar de la Escuela Superior de Guerra. Actualmente hace parte del Instituto de Estudios Estratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar, donde funge como abogado e investigador en temas de seguridad y defensa geopolítica. Doctor Juan David Mora, adelante por favor con su intervención. Buenos días, coronel Fino, buenos días a todos. Voy a presentar mi presentación. ¿Ya lo pueden ver? Sí, señor, lo estamos viendo. Muchas gracias. Pues como les decía, yo soy Juan David Mora, yo soy investigador del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Escuela Superior de Guerra, y hoy vengo a hablarles de Asia-Pacífico desde la geopolítica regional y mundial. Perdón, un segundo. Listo. Para comenzar es importante introducirnos a lo que es Asia formalmente. De acuerdo con lo que nos han enseñado en los colegios y lo que nos han enseñado en las universidades, Asia es un concepto griego que era aquellos territorios que estaban detrás del Egeo, aquellos territorios que habían sido conquistados por los persas y que de alguna manera consistían en aquellos pueblos bárbaros que no eran iguales a los pueblos europeos o más específicamente a los griegos. Sin embargo, según Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, este concepto de Asia como su totalidad nunca ha calado íntegramente en la mentalidad de los pueblos asiáticos. Sin embargo, se ha establecido este como la primera forma de conjunción de una multiplicidad de pueblos y de religiones que en ningún momento se han podido consolidar. A diferencia de Occidente, en donde hay unos patrones de comportamiento como el pensamiento judio-cristiano, el pensamiento lingüístico común como las lenguas romances o las lenguas germánicas, en Asia pues hay una multiplicidad de idiomas, una multiplicidad de culturas, una multiplicidad de elementos que no han permitido una unión completa de este territorio como una sola entidad. Por eso es que a lo largo del tiempo se han establecido diferentes formas de conocer Asia. Entonces vemos acá en el mapa del orden mundial que está Oriente Próximo, Medio Oriente, Asia Central y el Lejano Oriente. Como vemos en el mapa, incluso cuando se intenta definir estas regiones es muy difícil porque tienen unas concepciones diferentes con respecto a las dinámicas del tiempo y las dinámicas de la historia en las que se considera cada uno de los mapas. Pero en este caso, el Instituto de Estudios Geoestratégicos se ha enfocado en el territorio de Asia-Pacífico. Asia-Pacífico, según el Blue Book diplomático del Estado de Japón, concentra territorios del Asia Meridional, del Asia del Este, el Sudeste Asiático y Oceanía. Tiene unas características fundamentales que luego tendrán un impacto muy grande en la geopolítica internacional. En la primera está el elemento demográfico. En el Asia, como la totalidad que habíamos entendido anteriormente, de los 7.600 millones de personas que hay en el mundo, se concentran alrededor de 4.600 millones de personas, es decir, alrededor de un 60%. Sin embargo,
De acuerdo con este mapa, vemos que considerando a la India y a China como las dos potencias demográficas del mundo, Asia-Pacífico corresponde alrededor del 50% de la población, es decir, alrededor de unos 3.600 millones de personas. Por otro lado, el elemento geográfico de Asia es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Si vemos en el mapa, los territorios del norte de China y de Mongolia tienen una concentración alta de territorios desérticos. Estos territorios con poca montaña ha permitido que las tribus nómadas se desplacen desde Asia Central al norte de China. Por otro lado, en el sur de China y el norte de la India encontramos los Himalayas, el punto central en donde encontraremos la mayor fuente de irrigación hídrica del mundo. Ahí encontraremos que estas montañas logran proveer de agua al río Amarillo, al Yangtze, al Ganges y a otros como el Mekong. Es por eso que es importante revisar unos puntos estratégicos que tiene Asia y que podemos considerar al momento de hacer un análisis geoestratégico de la región. El primero de todos, y el que es más importante considerar, es el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca, ubicado en esta región entre Malasia y Sumatra, y conexo con el estado de Singapur, eh, es uno de los puntos más importantes a nivel comercial. Pasa alrededor del 50% del comercio mundial y, pasan alrededor de 11.000 barriles diarios de petróleo únicamente solo para la República Popular de China. Lo mismo está de gran importancia para las economías de Japón y de Corea del Sur, así como los países de Filipinas, Indonesia, Malasia, entre otros. Sin embargo, también es importante tener en consideración otros tipos de estrechos y puntos marginales que deben ser considerados en el análisis geoestratégico de Asia. El primero es el estrecho de Taiwán, en donde pasa una gran cantidad de economía hacia Japón y Corea. El segundo es el estrecho de Tsushima, entre la isla de Kyushu y la península coreana. Y el tercero es el estrecho que pasa entre la isla de Hokkaido y Sajalín, que es del territorio ruso. Especialmente ahorita, en un momento donde Asia empieza a mirar el deshielo ártico y empieza a encontrar que las nuevas rutas de comunicación por el Ártico aumentan la posibilidad de unas rutas de comunicación mucho más seguras que las del estrecho de Malaca y el Océano Índico. Ahora, hablando de la historia de Asia-Pacífico, podemos encontrar muchos ejemplos de varios imperios que encontramos a lo largo de la historia. Yo les traje acá 5 muy importantes, sin embargo, hay muchísimos más. El primero es el imperio del Japón de Meiji, después de la restauración Meiji en 1869, después de la guerra Boshin, cuando el Bakufu Tokugawa es derrocado por una coalición de daimios del sur que habían sido relegados después de la batalla de Sekigahara en 1600. Posteriormente, vemos la construcción del Estado coreano en el siglo IV, en donde están los 3 principales protagonistas de la historia de Corea. Posteriormente, vemos la dinastía Qing, la última dinastía china, en su máximo esplendor. Este mapa es de 1765. El último es del Imperio Gemer y del Imperio Sriwijaya de Indonesia y Sumatra. Pero el más importante y el que todavía tenemos un elemento histórico palpable, tanto demográficamente como históricamente, es el Imperio Mongol de Kublai Khan. Genghis Khan, que era su abuelo, inició esta expansión, pero será Kublai el que logre tomar el Imperio Han del sur de China y expandir su territorio hasta la actualidad. Sin embargo, en estos momentos que estamos haciendo un estudio geoestratégico y geopolítico del Asia, debemos tener en cuenta
al final el final de nuestra historia, cuando los países europeos inician una asimilación de los países europeos, de los países asiáticos y los incluyen en este nuevo sistema westfaliano. De acuerdo con Henry Kissinger, que anteriormente he mencionado, la concepción, la integración de estos países nunca fue fácil. En primer lugar, porque Europa intenta llegar a estos países con un ambiente de colonización, una idea de superioridad, y por otro lado, por el sistema internacional que se venía llevando en Asia-Pacífico. Para explicar los dos ejemplos que voy a hablar, es importante tener en cuenta que, según el mismo Kissinger, el sistema internacional eh, asiático difería del europeo en cuanto el sistema europeo se basaba en la igualdad de estados y en el balance de poder entre ambos, entre todos los estados. Mientras, por el otro lado, el territorio asiático tenía un elemento de jerarquización, en donde China y la India estaban como puntos focales de poder frente a los otros países. Vemos que Corea, los reinos de Corea, del Imperio del Japón, los reinos de Vietnam, Laos, Myanmar, todos estos países tenían una conexión de subyugación o de relación de jerarquía frente al poder central de China y el poder central de la India. Es por eso que la dinastía Qing o las dinastías de la India, como el Maurya y todos estos, o los mogoles, tenían una concentración tan importante de poder que podía abstraer estas tendencias. Ahora, los dos ejemplos más clásicos de cómo sucedió esto fue Japón. Japón después de 1869, después de la guerra Boshin y después de la revolución Satsuma, establece un proceso de modernización. Entienden que este nuevo sistema westfaliano se puede aprovechar y se debe aprovechar adquiriendo la capacidad tecnológica de los occidentales, sin embargo, apropiándose de su destino. Es por eso que en 1874 logran vencer a los chinos y en 1904 logran vencer a los rusos en la batalla de Port Arthur y en Mukden, perdón. Y eso genera un militarismo y un proceso que terminaría integrando a Japón en unas dinámicas que lo llevarían a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, China tiene un destino muy diferente. China, por ser el poder central imperial, ve cómo los occidentales pretenden usurpar ese poder y trata de impedirlo. Sin embargo, la capacidad tecnológica y armamentística de los occidentales lo, la hacen arrodillar en 1839 y 1842 durante las dos guerras del opio. Esas dos guerras del opio generan un desbarajuste al interior de esta gran dinastía que termina derivando en rebeliones como la revolución Taiping, con 80 millones de muertos, o la revolución de los boxers. Por tanto, pues será únicamente hasta integración de la República Popular China y la conceptualización de Mao Zedong en la integración de China dentro del sistema internacional. Sin embargo, siempre mirando a la principalidad de China como un agente principal en las relaciones internacionales, que China empieza a avanzar hacia la integración. Y, y eso será posteriormente impulsado gracias a Deng Xiaoping con su revolución económica. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando se hace un análisis geopolítico normalmente se toman unas estrategias, unas teorías clásicas. Evidentemente, posteriores a estas hay otras teorías que acogen otro tipo de poderes, pero sin embargo tomar estas tres clásicas que son las que comúnmente se enseñan y que se deben tener en cuenta. Napoleón Bonaparte, según Robert Kaplan, consideraba que la geografía era la base de la política exterior de cada uno de los países. Si uno conocía la geografía del país, debía entender la política exterior de los países. Es por eso que Halford Mackinder, británico victoriano del siglo XIX, del siglo XX,
logra establecer que a lo largo de la historia el Heartland, o este punto central en la estepa siberiana, es el elemento clave de la conquista de la isla continental. Él consideraba que aquel que conquistaba el Heartland o el área pivote tenía el control sobre la luna creciente o el creciente interior marginal. Y él lo trataba de hacer claro a partir de elementos históricos muy evidentes. Cuando, cuando Asia se movía, Europa temblaba. Como decía el profesor Aquino antes, Asia había tenido la superioridad frente a Europa hasta la Revolución Colombina, pero antes podemos ver fenómenos de invasiones del Heartland a Europa, como la invasión de los hunos en el 370 después de Cristo, que derivó en la caída del Imperio Romano de Occidente, la invasión mongola de 2375 a los países, a los reinos de Hungría, Polonia y Rumania, o la invasión de la Horda de Oro, que también son mongoles, a los principados de Rusia en el mismo año, en el 1237, que según Kaplan derivarían en una mentalidad rusa de expansión, debido a que Rusia no tiene unas limitaciones geográficas y por tanto, con el fin de evitar la invasión, invadían ellos primero. Es por eso que Rusia, gracias a Pedro el Grande y Catalina la Grande, tiene ese nivel de magnitud frente a otros estados. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con Mackinder y estaba Alfred Thayer Mahan, que es un almirante de los Estados Unidos, quien se ponía en los pies de la potencia naval del momento, que era Gran Bretaña, y consideraba que era importante no controlar el Heartland, como lo decía Mackinder, sino controlar la creciente interior o los países en disputa. Ahí veía como Gran Bretaña se disputaba con Rusia la proximidad a los mares, es decir, la lucha por llegar a los mares de aguas calientes que le permitiera a Rusia exportar sus mercaderías, la mayor debilidad de Rusia para él. Es por eso que se ven guerras, se ven fenómenos históricos como el Gran Juego, en donde Rusia y Gran Bretaña se disputaron Afganistán, se disputaron Irán, se disputaron Rusia. Es por eso que Gran Bretaña apoya a Japón en su guerra eh, ruso-japonesa en 1904. Es por eso que se dan unos elementos históricos que posteriormente, con la creación de la Guerra Fría, se mantendrían. Por último, pues está Spigman, Nicholas Spigman, que está más de acuerdo con Mahan, quien consideraba que Rimland o la luna creciente era el lugar que se debía contener para controlar la isla mundial. ¿Por qué? Porque es en la isla, en el Rimland o en la parte exterior, en donde se concentra el mayor número de población, el mayor número de economías y el mayor número de capacidades que pudieran controlar el exterior. Sin embargo, Kaplan, en su relacionamiento entre Mackinder y Nicholas Spigman, dice que al fin y al cabo ellos ambos buscan el mismo objetivo. Es decir, ambos buscan el control de la isla continental. Ahora, estas nuevas teorías se aplican ante la evolución de una nueva potencia mundial. China ha querido ex, expandirse hacia el Rimland, pero ha encontrado que los Estados Unidos, como potencia hegemónica desde después de la Segunda Guerra Mundial, se lo impide. Eso ha establecido unas políticas y unas estrategias de seguridad que poco a poco han tensionado aún más la situación de Asia-Pacífico. El Blue Book diplomático de Japón pues lo deja muy claro, la militarización de Corea del Norte, la modernización de las fuerzas militares de cada uno de los países, el incremento económico, ha hecho que la región se vuelva cada vez más claustrofóbica y por tanto mayor tensión. Encontramos varios puntos de tensión muy interesantes.
El primero es el de las Islas Paracelso y las Islas Spratly con los países del sudeste asiático. China ha intentado controlar el acceso al estrecho de Malaca, esto de acá, y por tanto ha buscado el control del mar meridional de China. Y eso ha derivado en unas tensiones importantes. Posteriormente encontramos Taiwán. En Taiwán es el punto clave de contención de la primera línea de islas frente a la proyección de China hacia el Pacífico y por tanto los Estados Unidos y el Estado de Japón han buscado contener a China en esa región. Tanto así que Japón establece una línea de control en las islas de Okinawa, anterior reino de Ryukyu, y las islas Senkaku. Y por último, las Islas Kuriles, donde Japón y Rusia aún mantienen una problemática de tipo diplomático sin poder terminar eh, sus, sus malas relaciones surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, como lo hemos dicho, Rusia y China han estado muy interesados en la exploración de nuevas rutas comerciales frente al Ártico. Por otro lado, China también ha buscado asemejarse a la idea de Mackinder del Heartland, buscando el Heartland. Por tanto, ha establecido una nueva ruta de comunicaciones económica que le impida que pueda ser bloqueada en este estrecho de Malaca o que pueda ser bloqueada en norte, buscando por tierra el comercio de sus mercaderías. Sin embargo, en ningún momento deja de lado el mar. De hecho, en estos momentos China tiene la mayor armada del Pacífico, incluso superando a los Estados Unidos, y ha logrado establecer bases alrededor de la India y relaciones con Afganistán y con Pakistán, encerrando completamente a la India, que es su mayor rival regional. Ahora, para concluir, como lo decía el profesor Aquino, debemos buscar una relación eh, de enemistad entre China y los Estados Unidos o las nuevas amenazas que han surgido a lo largo de la historia, como las actuales que tenemos, como la pandemia, las crisis económicas, el terrorismo, van a ser causas suficientes para que haya una dependencia recíproca entre ambas potencias o estamos destinados a una trampa de Tucídides, como lo decía Graham Allison, en donde hacía una analogía entre la situación que sufría el general Tucídides durante la guerra del Peloponeso con esta relación chino-estadounidense. La pregunta está ahí, ¿cómo terminará afectando esto a Latinoamérica, en donde, como lo mostraba el profesor Aquino, la mitad o gran parte de Latinoamérica depende económicamente de China ahora, pero que su segundo socio comercial es los Estados Unidos? ¿De qué lado se decantará? Podemos no decantarnos por ninguno o estamos obligados a decantarnos por uno. Todo eso terminará afectando la geopolítica mundial y la política regional. Sin más, pues les agradezco mucho la atención, espero que lo hayan disfrutado y esperamos que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Doctor Juan David, muchísimas gracias por su excelente exposición, indudablemente muy clara, muy precisa, muy oportuna. Tenemos una pregunta inicial que la hace uno de los participantes en este importante evento, Andrés Sánchez, y dice: la expansión en todos los ámbitos geopolíticos y de supremacía de China junto con Rusia por exportar su revolución ideológica hace vulnerable la estabilidad política de nuestros países que a través de la historia no van a renunciar. ¿Qué tan viable ve esta injerencia política en nuestro país y en la región? ¿Acelera esta influencia el cambio político de nuestras naciones? Adelante, mi Juan David, perdón. Gracias, mi coronel. En primer lugar, es importante tener en cuenta que esta dinámica de la Guerra Fría entre ideologías, pues es algo realmente del pasado. La idea de que China es un monstruo comunista que busca
afectar las economías de nuestras naciones, pues es algo que debemos dejar de lado, teniendo en cuenta que China en gran parte tiene un sistema capitalista. Es un capitalismo diferente al de los Estados Unidos, evidentemente, es un capitalismo de Estado. Sin embargo, China, al fin y al cabo, es un exportador o un importador más del sistema internacional. Ahora, que por cuál nos debemos nosotros como colombianos o como latinoamericanos influenciarnos, pues es algo que se debe tomar muy en cuenta por los tomadores de decisiones. Serán los tomadores de decisiones que ya analizan una situación ideológica o analizan una situación mucho más práctica, especialmente después del COVID-19, en donde las economías latinoamericanas están completamente debilitadas. Eso es algo que se debe tener en cuenta cuando se vayan a tomar las decisiones y mirar si vale la pena nosotros como colombianos tomar el mismo camino que han tomado gran parte de los estados latinoamericanos o mantenernos fieles a la idea del respice volum que hemos mantenido a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Y una segunda pregunta. ¿Cuál es el papel de Japón en la geopolítica de Asia? Adelante, por favor. Japón siempre ha sido un sujeto del sistema internacional muy interesante. Japón, en muchos casos se le hacen analogía al caso de Gran Bretaña por ser una isla separada del continente. Y eso le ha dado un elemento muy importante tanto para los Estados Unidos, que es en este momento su mayor protector, gracias al Tratado de Protección Recíproca, eh, por ser el elemento que contiene o el país que contiene la proyección de China hacia el Pacífico. Gracias a las islas que tiene Japón en Okinawa y la prefectura de Okinawa, especialmente las islas Senkaku o de Ayo, Japón logra establecerse como el primer elemento de contención de China en la región. De igual manera, Japón ha iniciado un proceso junto a los Estados Unidos de unificación de los países rivales con China. Vemos que Japón y Estados Unidos lideran el esfuerzo del Quad, que es la unión entre Australia, India, eh, el mismo Japón y los Estados Unidos. Ese sistema de contención, buscando una idea de alianza militar muy parecida a la OTAN asiática, busca contener a China en sus territorios de lo que sería el Rimland, impidiendo que se expanda aún más. El problema de China, que es importante decirlo también con las otras preguntas, es que China, a diferencia de otras potencias, no ha utilizado las armas en su manera de expandirse. China entiende que no tiene la capacidad de expandirse gracias a las armas, pero tiene otras maneras, como es el elemento económico. Y eso es algo que en las dinámicas del realismo y el neorrealismo de las relaciones internacionales no se ha podido comprender. Y es por eso que cuando se debe analizar a China, se debe analizar desde el punto de vista geoeconómico y no solamente desde el punto de vista geopolítico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan David Mora, por sus respuestas muy claras, muy concretas, muy específicas. El saludo de agradecimiento a su intervención lo presenta el doctor Daniel Gómez Llinás, integrante del Instituto de Estudios Estratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad. Doctor Gómez, adelante, por favor. Doctor Juan David, muchísimas de parte de la Universidad Militar Nueva Granada y el Instituto Geoestratégico